James Brown, apodado el Padrino del Soul, fue una fuerza imparable que revolucionó no solo la música, sino la cultura en general. Su impacto trascendió las barreras del tiempo, consolidándolo como una figura vital en el mundo del funk, el soul y el R&B. Conocido por su energía explosiva y su inconfundible grito, "I feel good", Brown fue un innovador que nunca dejó de empujar los límites. James Joseph Brown nació el 3 de mayo de 1933 en Barnwell, Carolina del Sur, aunque como muchos mitos que se convierten en carne, su fecha exacta siempre pareció difusa, envuelta en la bruma del folclore del sur de Estados Unidos. Hijo de una madre que lo abandonó cuando niño y un padre agresivo y ausente, creció en medio de una violencia doméstica y en una pobreza que no era poética ni pintoresca. Era brutal, real, cruda. Su infancia fue una sucesión de abandonos, hambre y trabajos miserables. Recogía algodón en pleno sol, limpiaba zapatos, cantaba en las esquinas por monedas. Vivía en un burdel administrado por una tía, en Augusta, Georgia, y su vida parecía destinada a la misma miseria que lo rodeaba. Pero ya desde pequeño, había algo en él que gritaba por escapar. A los 16 años, cayó preso por robo a mano armada. Fue en una correccional juvenil donde conoció a Bobby Bird, otro joven con hambre de algo más. Esa conexión fue decisiva. Al salir, se unió al grupo de gospel de Bird, y poco a poco, la voz de Brown, esa mezcla incendiaria de dolor, sexo y furia, empezó a colarse en los clubes del sur. En 1956 grabó "Please, Please, Please". El tema fue un éxito instantáneo, no tanto por su letra, sino por la intensidad casi religiosa con la que James lo interpretaba. Caía de rodillas, gritaba, lloraba, se arrancaba la camisa. Era más exorcismo que canción. Y el público no sabía cómo reaccionar, hasta que entendió que aquello era un nuevo tipo de show, uno donde el alma del artista se retorcía en cada nota. Este artista no inventó el soul, pero sí le dio nombre, cara y piernas. A lo largo de los años 60, se convirtió en una máquina de hits. "Try Me", "Night Train", "Papa's Got a Brand New Bag", "I Got You, I Feel Good". I feel good. I feel good. Yeah. I feel good. Yeah. Su banda, The Famous Flames, era un reloj suizo dirigido con mano de hierro. Brown era obsesivo con el ritmo, los silencios, los acentos. Exigía perfección, puntualidad, una vestimenta impecable y disciplina militar. Si un músico cometía un error en vivo, Brown lo miraba fijamente y levantaba la mano con los dedos extendidos. $5 de multa por cada dedo. Era despiadado, pero el resultado era una banda afilada como cuchilla, capaz de moverse con una precisión casi militar al ritmo de su voz. Pero fue en los años 70 cuando cambió las reglas del juego. Literalmente, inventó el funk. Su enfoque fue radical. En lugar de que los instrumentos acompañaran la melodía, ahora todos eran ritmo. El bajo, la batería, los vientos, incluso su voz, estaban al servicio del groove. Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine no es solo una canción, es un manifiesto corporal. James Brown convirtió el cuerpo humano en un instrumento de percusión. Lo suyo era sudor, músculo y fricción. Era danza como combate, y el público lo adoraba. En el escenario, era un tirano y un dios. Se cambiaba de ropa varias veces, fingía desmayarse, y uno de sus asistentes, el mítico Danny Ray, lo cubría con una capa como si fuera un boxeador derrotado, solo para que segundos después Brown arrojara la capa al suelo y volviera a la carga.
Era teatro, era éxtasis, era política. Porque sí, en medio del éxtasis también hubo revolución. En 1968, justo después del homicidio de Martin Luther King Jr., el artista ofreció un concierto en Boston, que según muchos, evitó que la ciudad se incendiara. Fue transmitido por televisión y su mensaje fue claro. Mantengan la calma, eduquen a sus hijos, hagan comunidad. El artista se convirtió en una figura clave del movimiento negro. Su canción Say It Loud, I'm Black and I'm Proud fue más que un eslogan. Era un grito de guerra. Pero incluso ahí, su ambigüedad era evidente. Apoyaba a Nixon, se oponía a las huelgas, y muchos lo veían como un traidor a la causa. Pero no seguía reglas de nadie. Era su propio movimiento. Fuera del escenario, su vida era un caos. El dinero iba y venía. Compraba jets, cadenas de radio, trajes, pelucas, y también acumulaba enemigos. Despidió a miembros clave de su banda por pedir aumentos. Cambiaba de músicos como quien cambia de corbata. Su relación con las sustancias comenzó a escalar. El control, que antes era su marca personal, empezó a resquebrajarse. En los años 80, su carrera decayó. Aparecía más en noticieros por arrestos y escándalos que por su música. Fue condenado a prisión en 1988 tras una persecución policial que pareció sacada de una película, en la que manejó bajo los efectos de sustancias prohibidas durante más de una hora, mientras era perseguido por los agentes del orden a través de 2 estados. Fue su caída más pública, pero no la última. Pese a todo, el respeto por su legado nunca desapareció. Fue sampleado por medio planeta, desde Public Enemy hasta MC Hammer. Sin James Brown, no habría hip hop tal como lo conocemos. El breakbeat, esa base rítmica que tantos DJs repitieron hasta el infinito, nació de su batería. Y a pesar de sus demonios, de sus excesos, de sus abusos, nadie podía negar su influencia monumental. Brown también fue un jefe tóxico, un esposo abusivo, un paranoico compulsivo. Varias de sus esposas lo acusaron de violencia doméstica. Sus empleados vivían con miedo. A veces desaparecía por días. Decía cosas incoherentes en entrevistas, pero aún así, cuando subía al escenario, todo eso se diluía por un momento. El monstruo se convertía en mago. El hombre herido se convertía en leyenda. En los últimos años de su vida, parecía una caricatura de sí mismo. El cabello extraño, el maquillaje exagerado, las frases grandilocuentes. Pero cuando abría la boca para cantar, el tiempo retrocedía. Murió el 25 de diciembre de 2006, como si el universo supiera que nadie más debía nacer ese día. Su muerte fue tan dramática como su vida. Funerales múltiples, peleas por la herencia, disputas familiares interminables. Incluso su cuerpo estuvo sin enterrar durante más de 2 meses por todas estas causas. Hasta muerto, James Brown seguía generando caos. Y sin embargo, a pesar de todo, no hay forma de contar la historia de la música del siglo XX sin poner su nombre en letras gigantes. Fue el puente entre el gospel y el soul, entre el soul y el funk, entre el funk y el hip hop. Fue el que gritó cuando otros callaban, el que bailó cuando otros temblaban, el que impuso respeto incluso cuando perdía el control. Porque sí, James Brown fue un hombre complicado, pero también fue el ritmo encarnado, el corazón acelerado de la música negra, el sudor sobre el escenario, la nota que nadie más podía cantar. Y quizás, solo quizás, eso es lo más importante.
que en un mundo lleno de copias, James Brown fue irremediablemente, insoportablemente, gloriosamente original. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita con todas sus notificaciones. Recuerda dejar tus comentarios y compartir el video. Hasta la próxima.